Nuevamente, buenos días con todos los hermanos, buenos días a toda la iglesia, a los que van llegando. Quiero agradecerles por estar en este lugar, por estar en esta conferencia. Eso demuestra el compromiso que usted tiene con su liderazgo, porque deseamos servir con excelencia al Señor. Amén. Durante este tiempo de capacitación, no sé si nos ayuda con la diapositiva, vamos a dividir este tiempo en dos partes. Y para ello voy a dar pase a mi esposa, que va a estar hablándonos acerca de la importancia de ministrar a los niños. Amén, gloria a Dios. ¿Y por qué ministrar a los niños? Amén, iglesia. ¿Alguna vez usted se ha preguntado ello? ¿Por qué debemos ministrar a nuestros niños? Primeramente debemos entender que Dios tiene una visión panorámica con respecto a los niños. Pues su enfoque no es solo en el futuro, sino aún en el presente. Amén. Y esto lo puede respaldar el libro de Jeremías, capítulo 1, versículo 5, que nos dice antes de formarte en el vientre ya te había elegido. Antes que nacieses ya te había formado, te había nombrado profeta para las naciones. Amén. Entonces, ¿será que la iglesia debe pensar en el futuro, solo en el futuro de los niños? Amén. ¿Será que solo debemos pensar en el futuro? ¿Qué hay con el presente? Amén. Y quiero hacerles esta pregunta. ¿No deberíamos iniciar el entrenamiento hoy mismo? Sabiendo que la palabra del Señor en el libro de Proverbios 22:6, ¿qué nos dice? Instruye al niño en su camino, que cuando fuere él anciano no se va a apartar de él. Amén. Qué hermosa promesa de parte del Señor. Pero debemos entender, amada iglesia, que los niños necesitan ser ministrados hoy. ¿Sabe por qué? Porque ellos serán los próximos líderes que nuestra iglesia va a necesitar. Amén. ¿Cuántos podemos decir amén de esto? Así es, necesitamos ministrar hoy. Hoy es el tiempo de ministrar a nuestros niños, ya que nosotros como iglesia los vamos a necesitar como futuros líderes. Amén. Y también tenemos un vivo ejemplo de nuestro supervisor general. En la última asamblea él mencionaba que él, a la edad de los 8 años, él hizo su pacto de membresía. Amén. Y han pasado más de 50 años y él sigue siendo fiel al compromiso de seguir a Cristo y también de servir a nuestra iglesia. Y hoy en día es nuestro supervisor general. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Amén. Y todo empezó en su niñez. Ahora, ¿por qué necesitamos ministrar a los niños? Y quiero que usted preste mucha atención porque vamos a ver 4 puntos. El primer punto es porque Jesús valoró grandemente a los niños. ¿Usted se acuerda de la escena cuando los discípulos, los niños vinieron a Jesús? ¿Los discípulos qué hicieron? Los echaron fuera, ¿verdad? ¿Jesús qué hizo? Jesús los reprendió, amén, los exhortó a sus discípulos diciéndoles: dejad que los niños vengan a mí y no se los impidáis, porque de tales es el reino de los cielos. Y esto usted lo ve en el libro de Mateo capítulo 19 versículo 14. Pero lastimosamente en la actualidad los niños son menospreciados. Los niños son imposibilitados aún en algunas iglesias para que ellos puedan conocer a Cristo. Amén. A veces a ellos los consideramos como los no miembros. Amén. ¿Y sabe por qué esto pasa? Porque nuestro enfoque solo está en el presente. Son solo niños, aquellos niños inquietos, aquellos niños que hacen mucha bulla en nuestra iglesia, aquellos niños, ¿cómo un niño me va a predicar la palabra de Dios? ¿Cómo un niño me puede ministrar? Es porque nuestro enfoque solo está en el presente. Los estamos viendo como tales, como niños. Amén. Entonces, iglesia, esto está perjudicando, amén, la manera en que se pueda cumplir el futuro divino que Dios tiene para cada uno de ellos. Entonces, si usted tiene niños dentro y fuera de su iglesia,
Amén. Usted debe entender que Dios está confiando la vida de estos pequeños para que usted pueda ministrar y pueda servirles. Amén. Entonces, también podemos ver que a través de los evangelios se hace patente que Jesús valoró a los niños y no solamente los valoró, Él los ministró. Amén. Algo que para aquella cultura en ese entonces no era aceptada. Sabemos que para esa cultura tanto los niños como las mujeres no eran valoradas. Sin embargo, aún sus discípulos le preguntaron a Jesús: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Jesús, ¿qué hizo? Trajo a un niño y lo colocó en medio de ellos. Amén. Diciéndoles: de cierto os digo que si no os volvéis y fuereis como niños, no tendremos ¿qué? ¿Parte dónde? En el cielo. Amén. Y eso hoy el Señor nos está diciendo. Para eso, amada iglesia, debemos colocar a nuestros niños en medio. Debemos nosotros darle prioridad a sus necesidades. Amén, ministrándoles y sirviéndoles. También podemos ver en el versículo del capítulo de Mateo, capítulo 18, 14, que nos dice que así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que uno de estos pequeños se pierda. Amén. Él está aquí hablando de cualquier niño que esté perdido. Entendamos, iglesia, que Dios ama a los niños y Él no desea que estos pequeños se pierdan. Amén. Y quiero preguntarles hoy: ¿continuaremos solo diciendo amamos a los niños o demostraremos nuestro amor a ellos? Amén. ¿De qué manera usted en su iglesia local está demostrando el amor con sus niños? Y no solamente con los niños de nuestra iglesia. A veces hemos dejado de lado aquellos niños que están alrededor, los que están afuera, aquellos que necesitan escuchar la palabra de Dios, aquellos niños que están desamparados, aquellos niños que están pasando por problemas difíciles, aquellos que tienen un papá en casa. ¿Qué estamos haciendo nosotros como iglesia? Debemos alcanzarlos. Amén. Entonces debemos entender primeramente que Jesús valoró grandemente a los niños. Segundo punto, los niños aseguran la continuidad de nuestra fe cristiana. Y quiero que pueda leer conmigo el libro de Salmos, capítulo 78, versículo del 4 al 7. Usted lo va a ver ahí. Vamos a leer. ¿Qué nos dice? No las encubriremos a los niños, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová, su fortaleza y sus maravillas que hizo, para que lo sepa esta nueva generación y la que vendrá después de ellos. Y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que se pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios y guarden sus mandamientos. Amén. La fe cristiana siempre se encuentra en una generación de extinguimiento. Sin embargo, a través de este versículo bíblico de Salmo 78, nuestro amado Dios tiene un plan divino para continuar la fe cristiana. Amén. Y poder evitar que una generación se pierda. ¿Cuántos recuerdan la historia de Josué? En el capítulo 2, versículo del 7 al 10. ¿Qué nos dice? Que cuando murió Josué, dice que se levantó una generación que no conocía a Dios. Se levantó una generación que no recordaba de lo que Dios había hecho con el pueblo de Israel. Amén. Sin embargo, hermanos, amada iglesia, el plan de Dios desea que nosotros le pasemos el conocimiento, le contemos a nuestros niños los milagros, lo que Dios está haciendo hoy en día con nosotros. ¿Para qué? Para que ellos lo vuelvan a contar a la generación venidera. Amén. Entonces podemos decir que los niños aseguran la continuidad de nuestra fe cristiana. Amén. ¿Cuántos damos glorias al Señor? Gloria a Dios. Ese es el segundo punto del por qué debemos ministrar a nuestros niños. Punto número 3. Los niños necesitan al Señor.
Doctrinalmente es correcto que los niños necesitan al Señor, ya que debido a que ellos nacen con una naturaleza pecaminosa. Amén. En el libro de Romanos capítulo 3 versículo 23 nos dice que por cuantos todos pecaron, están destituidos ¿de qué? De la gloria de Dios. Solo Jesús puede perdonarles y limpiarles. Pero aparte de la naturaleza pecaminosa, los niños necesitan al Señor como su refugio, como ese medio, que ese defensor que es nuestro amado Dios, ya que ellos están creciendo en un mundo que cada vez está en decadencia. Aquellos niños que están expuestos a las redes sociales, a los medios de comunicación, aún a la desintegración de nuestra familia. Amén. Entonces, ¿qué hará la iglesia por los niños de su comunidad? ¿Qué estamos haciendo por aquellos niños que están enfrentando desesperadamente, amén, esta necesidad? ¿Seremos como el sacerdote y el levita de la parábola del buen samaritano? ¿Ignoraremos el llanto de los niños en sufrimiento o le daremos la atención que ellos merecen? Entonces debemos, amada iglesia, ministrar y servir a los niños, guiándolos a Cristo, amén, y ellos puedan ser salvos. Gloria a Dios. Punto número 4. La iglesia es la familia de Dios. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, la responsabilidad primaria para el desarrollo espiritual de los niños estaba asignada ¿a quién? A los padres. Amén. Especialmente el padre como líder espiritual del hogar. Y eso lo podemos ver en el libro de Deuteronomios capítulo 6, versículo del 6 al 7. Aquí encontramos la responsabilidad, el mandato divino que Dios da a los padres de familia. Y hoy en día vemos una gran demanda, una gran responsabilidad de velar por la vida espiritual de nuestros hijos. Pero hay 3 razones por las cuales no se cumple este mandato divino. Y uno de ellos, es que tenemos niños de padres que no son cristianos. Amén. Hoy en día en nuestras iglesias el más del 50% tenemos niños de padres no cristianos. Luego, la otra razón del por qué no se cumple el mandato divino es que tenemos niños de padres cristianos, pero no están dispuestos a darles el alimento espiritual diario. También tenemos niños de padres cristianos, pero no saben cómo hacerlo. Esas son las 3 razones por las cuales no se está cumpliendo hoy en día el mandato divino que el Señor nos habla. Y nosotros como iglesia, como familia de Dios, debemos cumplir y compensar con aquello que la familia no está efectuando. ¿Y de qué manera? Nosotros tenemos que ser intencionales al momento de ministrar a un niño de padres no cristianos. Mire, si nosotros logramos que este niño se pueda convertir, es una puerta abierta para poder entrar al hogar. Si usted logra que este niño se pueda convertir a Cristo, usted va a tener a un mini misionero. Usted va a tener a un pequeño evangelista que va a levantar clamor y oración para poder ganar a su familia no cristiana. Amén. Y de esa manera nosotros vamos a ayudarles, a poder ganar a estos niños de padres no cristianos. Entonces, iglesia, miremos a los niños con una visión panorámica, la que Dios tiene, pero enfocados en su presente para poder alcanzar su futuro divino. Amén. Luego usted tiene que concientizar a los padres cristianos que la vida íntima, personal con Dios es importante para ellos. Amén. Porque de esa manera también va a ser importante la vida espiritual de mis hijos. Amén. Luego también usted debe ser una ayuda para aquellos padres que están dispuestos a hacerlo, pero no saben cómo hacerlo. Usted debe darles el acompañamiento. Amén. Darles las herramientas necesarias para que ellos puedan cumplir esa labor importante y ordenada por Dios.
Gloria a Dios. Entonces, iglesia, si hoy usted supiera que uno de sus niños es el futuro supervisor general, ¿no empezaría el entrenamiento ahora? ¿No lo empezaría hoy mismo a prepararlos? ¿Verdad? Sabiendo, ¿no?, que el entrenamiento empieza ya preparándolo, ¿no?, en su presente con un enfoque de su futuro. Amén. Entonces nosotros como iglesia debemos ministrar a nuestros niños según sus necesidades y alcanzar a aquellos niños que no son creyentes para Cristo. Amén. Entonces de esa manera nosotros podemos ministrar a nuestros niños. Recuerde, punto número 1, porque Jesús los valora grandemente. Punto número 2, nuestros niños aseguran la continuidad de nuestra fe cristiana. Y punto número 3, los niños necesitan al Señor como su Señor y Salvador. Y punto número 4, la iglesia, nosotros somos la familia de Dios para ayudar a estos niños y a sus padres a cumplir el mandato divino. Amén. Ahora vamos a ver de qué manera los vamos a empoderar. Gloria a Dios. Amén. Y continuando con ello, no sé por qué, pero en algunas iglesias, porque mi esposa hablaba de que somos la familia de los niños, somos la familia de Dios, pero en algunos lugares, cuando el niño se porta mal, el líder le dice: si te sigues portando así, voy a llamar al pastor. Suele pasar a veces cuando el pastor se convierte en el padre del niño. Amén. Y cuando hablamos de empoderar a los niños, nos referimos a empoderar a los niños que estamos ministrando en nuestra iglesia. ¿Cuántos creen que la cultura de la iglesia debe ser el servicio? Uy, solo amén los que servir. ¿La cultura de la iglesia debe ser el servicio? Sí. Servir debe ser un deleite para nosotros. Algo que yo converso bastante con los jóvenes y les digo: ustedes están de sed y toman, no sé, una Coca-Cola, una limonada, no sé qué le guste tomar, pero ¿qué hace cuando usted después de tantas se toma un vaso de aquel jugo que le gusta? ¿Qué dice? ¿Verdad? Porque es un deleite. Servir debe ser un deleite para nosotros. ¿Y cuánto más servir a los niños? En una de las frases que dijo mi esposa, a veces a los niños se le considera los no miembros, ¿verdad? Pero esto no sucede aquí, ¿verdad? En otras iglesias los consideran no miembros. Pero cuando vamos a hablar de empoderar a los niños, son los niños que estamos ministrando actualmente en nuestras iglesias. Ministrándolo, y nuestro presbítero ayer hablaba de diácono. Y cuando capacitamos a nuestros líderes, hablamos que un diácono se pone el mandil del servicio, que está atento para atender las necesidades. Porque hay gente que es atenta, pero no atiende. ¿O me equivoco? Pero sé que nosotros estamos atentos para, dígalo, para atender las necesidades. ¿Muchas necesidades tienen los niños? Sí. Pero la mayor necesidad que tienen ellos es la de recibir a Cristo como su Señor y su Salvador personal. Amén. Entonces, cuando vamos a empoderar, nosotros consideramos 3 cosas. Y usted lo puede ver ahí en pantalla. Léalo, dice: capacitando, delegando y acompañando. 3 cosas que queremos incluir cuando vamos a empoderar a un niño: capacitarlo, delegarle una tarea y acompañarle en el desarrollo de esa tarea. Y mire, todo el mundo, por no decir la mayoría, ¿han oído de la ideología de género? Sí, ¿verdad? Tienen una visión muy clara, pero ellos necesitan de los niños para alcanzar su visión. Ellos están enfocados en los niños, no en los grandes. Y quiero compartirles el siguiente texto que obtuve, solamente lo repetí, ahí está en pantalla, si me ayudan a leerlo. Dice: el adoctrinamiento ha de comenzar cuanto antes. ¿Para qué? Para que los niños carezcan de conceptos morales y de barreras éticas, para que estén inermes, o sea, indefensos ante la ideología, y sean manipulables y tiernos como el tallo de un árbol joven. El niño ha de ser adiestrado en un mundo neutro, sin hombres y mujeres, sin referentes ni identidad sexual. Mire cómo ellos
están enfocados en los niños y ellos entienden que es a través de los niños que van a llegar a impactar el mundo. Ellos los están capacitando. ¿Cómo empezamos el empoderamiento? ¿Se acuerda? Capacitando. ¿Qué más? Delegando y acompañando. Ellos están capacitando, bombardeando de muchas maneras, con libros en los colegios, a través de los medios de comunicación, las películas hoy en día, los dibujos hoy en día. ¿Se ha dado cuenta que los mejores amigos de los protagonistas son homosexuales? ¿Sí? ¿Se da cuenta cómo ellos están empezando a producir contenido, recursos y materiales para poder sembrar en los niños esta ideología y darles la misión de conquistar al mundo, delegarles esa misión a los niños? Pero la iglesia no puede perder a los niños. Quien les habla, como le decía ayer, se convirtió a la edad de 10 años en una humilde iglesia donde no había líder de niños ni ministerio de niños. Pero una líder de jóvenes adoptó, casi digo a este niño, a un ex niño. Lo adoptó dentro del ministerio juvenil. Y mi primer empoderamiento, ¿sabe cuál fue? Ir a evangelizar. Y doy gracias a Dios por la vida del hermano Cirilo, que hasta ahora lo recuerdo. Me dijo: Cristian, vas a ir a evangelizar. Y yo le dije: ¿pero cómo voy a hacer eso? No te preocupes, te voy a enseñar, porque hay que capacitarnos primero. Y luego, cuando llegó el día, dijo: hoy vas a evangelizar. Y yo estaba con un poco de miedo, pero quería hacerlo, porque los niños desean hacerlo. Y de pronto él me dijo: pero mejor hoy tú me acompañas y escuchas cómo predico, y la otra semana tú lo haces. Llegó la semana siguiente y yo estaba comprometido. Yo deseaba predicar porque estaba observando cómo lo hacía él, pero tenía temor, tenía miedo. Los niños tenemos miedo. Me sigo considerando niño, pero estamos dispuestos a hacerlo. Pero él me dijo: una casa yo, otra casa tú. Y así, y fui aprendiendo, porque hay que capacitarlos, hay que darles tarea y hay que acompañarles en esa tarea. ¿Cuántos creen que los niños pueden predicar? Ellos pueden evangelizar. ¿Sabe qué? Cuando fui creciendo, mi familia me dijo: tú sirves al Señor porque eres un niño. Mire qué tan inocente era yo, que cuando me dijeron que cuando llegue la adolescencia te vas a apartar. Y yo decía: ¿quién será la adolescencia? Y a mis 11 años empezaba a orar y decía: Señor, yo no sé cuándo llegará la adolescencia, pero el día que venga, no permitas que me aparte de ti. A la edad ya de 12 años, ya memorizaba 202 versículos. Y no lo digo por creído, sino porque realmente conocí al Señor a la edad de 10 años y me enamoré de Él. Es por eso que para mí, cuando escucho la frase de que los niños no pueden nacer de nuevo, es mentira. Vemos un caso de nuestro supervisor general. A sus 8 años hizo su pacto de membresía, lo explicó mi esposa. Yo a los 10 años me convertí. Han pasado 27 años y por la gracia de Dios estoy aquí. Y cuando fui creciendo a los 12, sin saber yo cuáles eran los planes de Dios, empecé a crear una iglesia de niños con amigos para llamarlos. Cogía el bombo, cogía una pandereta, cogía un himnario y empezaba a predicarles. Y es que Dios tiene un propósito con nosotros. Dios tiene planes con nosotros. Dios tiene planes con nuestros niños. Amén. Entonces, cuando hablamos de empoderar, no estamos hablando de darle cargos, sino de, ¿qué dice ahí? Siguiente. Sino de oportunidades. No son cargos, son oportunidades, pero hay que capacitarlos. Hay que darles esas oportunidades y hay que acompañarles. Yo no sé cuántos se acuerdan del SIL 2019 que se hizo aquí en Lima. Y recuerdan a nuestro niño Josué. Bueno, ya no es niño, ahora es un adolescente. Lo extrañamos mucho porque él congregaba en nuestra iglesia. Ahora está en Mayaritos. Pero sé, por testimonio de su familia, que sigue predicando. A él lo empoderamos en la iglesia local. Domingos. Le dábamos sus sermones los domingos. Pero sabe que a veces los niños la primera vez no lo van a hacer bien. No los desanime. No les diga: tú no sirves para esto. Motíveles. Él estuvo predicando 3 veces, 3 domingos, 4 domingos. Y luego llegó al SIL. Y dijimos: vas a predicar en el SIL. Y me dio mucho gusto, mucha alegría que nuestro presbítero dijo, después que predicó este niño: esta prédica nos llegó a todos, porque era una prédica enfocada al liderazgo. Necesitamos empoderar a los niños. Necesitamos entender
que la iglesia, hermanos, realmente, como dice el siguiente versículo que quiero compartirles, en Lucas, capítulo 9, y me encantan esos dos versículos, y dice el verso 10, cuando los apóstoles regresaron, le contaron a Jesús todo lo que había hecho. Luego él se retiró con ellos sin llamar la atención hacia la ciudad de Betsaida. Él no quería avisar a la multitud, a la gente, a dónde se iba a ir. Me da a entender que él tenía una agenda planificada. Quería realizar algo con sus discípulos, pero sin avisar a la gente. Pero en el verso 11 dice, pero las multitudes, no eran dos, no eran tres, eran multitudes. Al saber dónde estaba él, ¿qué hicieron? Fueron a verle. ¿Y qué hizo el Señor ante su agenda planificada y la necesidad de la gente? ¿A qué le dio prioridad? A la necesidad de la gente. Pregunto, ¿le estaremos dando prioridad a la necesidad de los niños? ¿Realmente nos estará importando la vida espiritual de los niños? Si estamos descuidando ello, no estamos siguiendo al Maestro. Porque nos dice aquí que el Señor Jesús dejó de lado su agenda planificada y atendió, los recibió, les enseñó y sanó a los que necesitaban ser curados. Hay que recibir a los niños. Es triste oír a la gente cuando dice, es que no hay líder de niños porque no hay niños en la iglesia. Ok, pero fuera de la iglesia hay muchos, ¿o no? Hay un montón fuera de la iglesia. Pero sin embargo, como en la mente de nosotros no está la importancia de los niños, de ministrarlos, no los ganamos. Pero sin embargo, el movimiento de la ideología, les digo algo, ellos no estarán dispuestos a perder a los niños, porque saben que la conquista del mundo de implantar toda su ideología tiene que empezar con ellos. Iglesia, es tiempo de empoderar a nuestros niños, es tiempo de ministrarles y de darles oportunidades. Recuerde que si usted le da la oportunidad al niño, mañana más tarde va a tener un futuro predicador, un ministro de alabanza, alguien que evangelice, alguien que no tenga temor. Y para ir concluyendo, en la iglesia local prepararon a un grupo de niños para evangelizar, con un poco de temor al inicio, pero luego dijeron, 1 hora vamos a evangelizar. No querían terminar de evangelizar, con decirle que literalmente a todo lo que se movía querían evangelizar. Y decían, vamos a ir la otra semana también, y la otra semana también vamos a ir. ¿Qué logramos si formamos a los niños? ¿No tendríamos adolescentes que quieran evangelizar? ¿No tendríamos jóvenes que amen la oración? Yo les digo algo, hermanos. Si empezamos a sembrar en los niños, en ese caminar hasta la adolescencia y la juventud, no solamente vamos a tener niños con conocimiento, sino con experiencia. Y eso deseamos. Porque hoy en día hay mucha gente que tiene tanto conocimiento, pero no hay experiencia. ¿Y qué mejor que sembrar en los niños? Que Dios les bendiga y valoremos a nuestros niños. Muchas gracias.